Bueno, me parecía que era una arista importante hablar con la parte sindical de los empleados provincial de la energía, porque bueno, estamos hablando del tarifazo, se habla mucho de las molestias, de las consecuencias, pero es necesario saber cómo atraviesa esta decisión nacional precisamente al sector puntualmente. Es por eso que estamos con los representantes locales y también con el secretario general, Alberto Boto, del sindicato, para que nos cuente un poco. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la colaboración y bueno, por dar este detalle y este punto de vista que me parece que es sumamente importante. ¿Cómo los ha tomado esta decisión cuando se sabe que el público en general está teniendo mucho descontento y muchísima imposibilidad de enfrentarlo? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por darnos esta oportunidad, que realmente es un tema que nos preocupa mucho a los trabajadores, más allá de que sea un tema empresario. Pero de cualquier manera, nosotros como parte de la empresa, creemos que no podemos estar ajenos, por lo menos para explicarle a la sociedad cuál ha sido el origen, cuál ha sido el motivo de este aumento tan grande que ha tenido la tarifa eléctrica. En realidad no ha sido de toda la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica, lo primero que hay que explicar es que tiene tres componentes. El valor de la energía en sí, el valor agregado de distribución, o VAD, que es la empresa provincial de la energía o la distribuidora en sí misma, o puede ser también una cooperativa, que es quien distribuye la energía, y ahí es donde están incorporados todos los costos. Es decir, materiales, inversiones, salarios, está todo en el valor agregado de distribución, que en este caso no aumentó. Y la parte impositiva que actúa en función de las otras dos. Aquí lo que ha aumentado por una decisión del gobierno nacional es el aumento, es el costo primario, el costo primario de la energía eléctrica producto de la quita de subsidios. Aquí lo único que aumentó fue el insumo básico que utiliza la empresa producto de la quita de subsidios que decidió el gobierno nacional. Como la empresa se ve imposibilitada de absorber semejante costo, que ahora vamos a explicar la magnitud, no tiene otra que trasladárselo a los usuarios, es decir, no cobra más. La empresa provincial de energía lo único que hace es distribuir. Una cooperativa lo único que hace es distribuir y cobrar por ese servicio de distribución. Por lo tanto, ustedes no son dueños, digamos, de las decisiones totales. Hay que acotarse a lo que venga, tienen que pagar lo que ellos dispongan, ¿no? No, acá la empresa provincial de energía ni las cooperativas aumentaron. Claro. Lo que acá aumentó fue lo que se llama sinceramiento, elegantemente, pero no deja de ser un tarifazo producto de haberle quitado los subsidios, es la energía en sí misma. Claro. O sea, un ejemplo clarito. En el sector residencial, donde prácticamente estamos todos los usuarios residenciales, el costo de la energía aumentó un 1000%. Y llega a los usuarios finalmente, esa incidencia de ese costo de un 1000%, llega a los usuarios en porcentajes que rondan en algunos casos el 100%, el 50%, el 30%, depende de la situación. Pero bueno, lo real de todo esto es eso, es que a producto de la quita de subsidios, la energía hoy se cobra casi a valor real. Y decimos casi porque no se sacó la totalidad de los subsidios. Ya hoy la producción del megavatio hora no está al valor que hoy se le está entregando, tanto a los usuarios residenciales como a la industria, sino que aumentó. Y no se descarta, esta es palabra del ministro de Energía de la Nación, del ingeniero Aranguren, que a partir de octubre, noviembre de este año, puede haber otro aumento, porque según ha trascendido de parte de ellos mismos, el gobierno nacional quiere la quita total de esos subsidios y trasladarnos esos costos a nosotros. ¿Cómo se explica esto? Muy simple, muy simple. Nosotros veníamos de un modelo económico
que subsidiaba diferentes actividades, entre ellos la tarifa eléctrica, la tarifa del gas, que es otro problema que ahora se está generando, el agua en algunos casos. Antes estos servicios eran subsidiados producto de que había una decisión en materia económica del gobierno nacional de que recaudaba de diferentes formas, se hacía un pozo y de ese pozo se subsidiaba estas actividades. Los servicios, en este caso los servicios, que ayudaban también a la generación de empleo, a promover diferentes actividades, o sea, no era exclusivo de los servicios este tema. Esto se cambió, pues pasamos de un modelo económico a un plan económico totalmente distinto, donde las primeras medidas, por lo menos que ha adoptado este gobierno nacional, han favorecido a los sectores más concentrados de la economía. Entonces, ahí es donde se produce el cambio. ¿Y qué ha hecho? Ha trasladado a los sectores populares, a los sectores industriales, el costo real de estos servicios. Y ese es el problema que estamos sufriendo. Por eso es injusto, por ejemplo, hablar de un tarifazo de la EPE, es injusto hablar de un tarifazo de la cooperativa eléctrica. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá para ser real o para plantearse sobre la realidad hay que hablar de que ha aumentado el insumo básico, que es la energía eléctrica, producto de una decisión del gobierno nacional, que en algunos casos se alcanza al 1000%. Y en el caso de las grandes industrias alcanza el 771%. Es muy difícil de absorber ese porcentaje, tanto en lo residencial como en las industrias. Es imposible de resolver. Ejemplo, en el presupuesto del año 2016, vamos a dar datos de la empresa provincial de energía, porque el sector cooperativo, cada cooperativa es una realidad distinta. Tenía previsto, aprobado por la legislatura, este presupuesto, una inversión de 770 millones de pesos. Esto se aprueba en el mes de noviembre, creo, con un dólar de 8 pesos, a un valor de 8 pesos. El costo previsto para este año, para el 2016, en aquel momento de lo que iba a tener que pagar la EPE por energía, era de 1.147 millones de pesos. Ese costo hoy, después de la quita de subsidio, es de 4.800 millones de pesos. O sea que entra 5 veces el plan de inversiones en el aumento estrictamente de la energía eléctrica. Y acá no estamos hablando de valor agregado de distribución, estamos hablando estrictamente de energía eléctrica. Entonces, si este aumento, la EPE no hace un traslado, se pone en riesgo el proceso de inversiones, que es de lo peor que nos puede llegar a pasar, ¿no? Porque volvemos de nuevo a retrotraernos en la calidad de servicio, donde fue tan cuestionada la empresa durante tantos años. No es que decimos que hoy a lo mejor estaba todo perfecto, pero sin duda que era el camino para seguir avanzando en el sentido de ir en el tiempo resolviendo el problema de servicio tan demandado muchas veces por los usuarios. Pero acá se había logrado un estándar de servicios que se venía mejorando considerablemente con respecto a años anteriores, ¿no? Ahí sería bueno focalizar, porque en el discurso en general lo que se muestra a través de los medios de comunicación, o que mostramos a través de los medios de comunicación, es el descontento de los industriales, de las empresas y quizás del usuario común en su casa. Pero ¿de qué manera impacta en el sector, en el distribuidor, esta medida tan sorprendente? Bueno, por lo menos para nosotros, no sé si ustedes lo lograron avisorar con anterioridad que esto podría llegar a suceder, pero ¿cómo impacta en ustedes? No, esto tiene un impacto muy negativo. En principio, nosotros no tenemos bien la información de lo que pasa en toda la región. Nuestro sindicato abarca Empresa Provincial de la Energía en algunas localidades, tenemos 18 cooperativas también. Lo que nos transmiten, bueno, que en principio hasta ahora no se habría notado grandes cambios, por lo menos en la Empresa Provincial de Energía, que es la más grande y la que tenemos alguna información. Pero sí tenemos conocimiento de que ya hay usuarios industriales que están renegociando
contratos con menor pedido de potencia, un achicamiento cercano a un 10%. ¿Qué significa esto? Muy simple, menos recaudación. Si un industrial prevé un consumo menor de energía eléctrica, significa que va a producir menos, significa que se van a perder puestos de trabajo. Y bueno, hay un achicamiento del mercado de consumo que en definitiva es la consecuencia de todo esto. Y si se achica el mercado de consumo interno, que ha sido el motor del crecimiento de la economía durante estos años, sin duda que vamos a un camino que no deseamos ninguno de todos nosotros. Claro. Esto ya lo vimos en el año 2001. Esto pasó así. ¿Con esta magnitud o con menor magnitud en el 2001? En el 2001 fue una crisis terminal. Este es un camino que recién comienza. Le pregunto porque ayer precisamente charlando con esta empresa recuperada que hablábamos fuera del micrófono, hablaban, dice, de lo siguiente: nosotros estamos acostumbrados al barro, empezamos desde cero, pero en el 2001 no había sido tan abrupto y tan de golpe y tan sin salida la situación, a pesar de que todos sabemos lo que pasó en el país en el 2001, ¿no? Pero lo veían como más turbulento. ¿Cómo lo ve usted a esto? No, esto en el 2001, todo el proceso de la década del 90, en realidad fue una década nefasta, fue más progresivo. Esto verdaderamente ha sido un ajuste brutal el que se ha dado en estos primeros meses. Y hace inviable un montón de empresas, como también esto se va a notar en la calidad de vida de todos nosotros. Claro que sí. Pues la gente se va a empezar a cuidar en el consumo del gas, se va a empezar a cuidar en el consumo de la energía eléctrica, y bueno, sin duda que esto va a afectar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Esto no hay ningún lugar a dudas. Pero estamos recién en el comienzo. Este es un ajuste primario. El problema es que, por ejemplo, en el caso de la industria, si la industria se vuelve inviable, claro, ahí ya directamente la gente se queda sin trabajo. Claro. Y en el caso particular nuestro, y acá donde viene también la preocupación, podríamos decir la sectorial nuestra, es que si la gente no consume, la empresa se achica. Entonces eso a nosotros también nos va a representar un problema interno en nuestros puestos de trabajo, en nuestra calidad de vida como trabajadores, porque hasta ahora nosotros veníamos discutiendo y logrando paritarias, por ejemplo, superiores a la inflación, tanto que se habla de la inflación. Sí. Para nosotros no era un problema tan preocupante. Y la inflación sigue siendo un problema preocupante cuando a través de una paritaria se logra o equiparar o superar esa incidencia que podía tener en la degradación de los salarios. ¿Qué era lo que venía ocurriendo? Esta última paritaria que han firmado todos los gremios fue la primera paritaria en muchos años para perder lo menos posible. Entonces, eso va a significar que si el trabajador no tiene tanta plata en el bolsillo, no va a gastar. Entonces acá tiene que haber un mensaje claro hacia la sociedad, donde todos nos tenemos que involucrar. Porque si el trabajador no tiene plata en el bolsillo, el trabajador no es que se la lleva a una sociedad offshore, para que nos quede claro. Sí. No se la va a llevar ni a Panamá, ni a las Bahamas, el trabajador gasta y motoriza las economías regionales. Y ahí va a sufrir el comerciante de la zona, va a sufrir el productor de la zona, porque el que produce no va a tener a quién venderle. Sí. El comerciante no va a tener también a quién venderle. Y bueno, y eso va deteriorando, va enfriando la economía regional y realmente empieza a generar, por eso decimos, estamos en el principio, ¿no? Pero si esto se sigue profundizando y seguramente en los próximos meses se va a generar una situación delicada. Hay que ir tomando conciencia porque aquí se ha hablado desde parte del gobierno nacional o se le ha generado expectativas importantes de cambio en el segundo semestre y los indicadores van exactamente en el sentido contrario. Todo lo que está pasando con este gobierno. Acordémonos las cosas que se han prometido. La gente no votó esto. Nosotros estamos seguros que la gente que pidió un cambio en el rumbo del país no votó esto. Votó una esperanza, votó estar mejor. Sin embargo, se dice una cosa y se va en el sentido contrario. Se habló de pobreza cero, en 4 meses había 1,5 millones más de pobres. Y no lo decimos nosotros, lo dijo la Universidad Católica Argentina. O sea que no nos sale ni siquiera de los gremios esto.
Se habló de que iba a haber generación de empleo y ya hay casi 160.000 puestos de trabajo perdidos, de los cuales el 70% son del sector privado. No son del sector estatal, tanto que se habla del sector estatal, donde se nos ha descalificado como ñoquis, como vagos, que de ninguna manera se ha echado a trabajadores de carrera de muchos años de antigüedad, y con esa excusa, que no es ni más ni menos que algo que se traslada a la sociedad o se la confunde la sociedad desde los grandes medios nacionales, no como ustedes, que gracias a Dios nos dan estos espacios por lo menos para poder llegar y explicar este tipo de cuestiones. Pero bueno, esto es lo que verdaderamente está ocurriendo. Hablando de involucramiento, ¿la provincia qué responde frente a esta situación? Que tampoco se puede hacer cargo. Ajá. Nosotros tuvimos una reunión con el gobernador, con el movimiento sindical rosarino, producto de una inquietud que también tuvieron los compañeros del Sindicato de Empleo de Comercio. Se le trasladó al gobierno de la provincia este tema del tarifazo. La empresa provincial de la energía está dando algunos planes, producto de que algunos industriales hablaron de que esto había sido muy abrupto, que no pudieron acomodar sus costos, entonces se han ajustado y se le han dado planes de pago para que en el tiempo ajusten esos costos. De cualquier manera, estamos hablando de ajuste. Y por otro lado, también, esto sí, desde el gobierno nacional, hay posibilidad de generar determinadas condiciones que permitan acceso a una tarifa social. Sí. Esto es lo que es viable hasta el día de hoy, y que la empresa lo puede hacer. No absorber los costos, no subsidiar los costos de la tarifa, porque bueno, eso fue lo que de alguna manera nos trasladó el gobernador en esa reunión. Pero eso es para los clubes, para determinadas empresas y un sector bastante controlado. En la tarifa social. Sí. El sector es un nivel de ingreso, sí. Son los jubilados que cobran la mínima y bueno, y algunas otras condiciones, pero que ya son extremas, que obviamente no le permiten hacer frente a una tarifa normal. Marcelo, teniendo en cuenta este contexto que está tan bien explicado, ¿cuál es la situación en la localidad? Y bueno, creo que podés dar cuenta de la región. ¿Cómo le afectó esta decisión? Y bueno, ¿cómo notás que está la sociedad frente a esto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la gente sabe muy bien que los costos se fueron de una manera, de una magnitud donde nadie lo esperaba. Entonces, lamentablemente, hay gente que no puede salir de este problema. Nosotros en la empresa, bueno, gracias a la colaboración y el trabajo de las chicas que tenemos en la oficina, periódicamente ellos están atendiendo, bueno, lo tenemos acá en Carcadaña, a más de 50, 60 personas. Y bueno, nosotros tenemos la localidad también de Roldán, la localidad de Funes, donde son de mucha más cantidad de usuarios, donde prácticamente por día están más de 100 personas por día atendiéndolo, los chicos explicándole y viendo la forma para que puedan salir de esta coyuntura. Como decía Alberto, la empresa dio planes sociales donde se le está dando una importancia al jubilado, se le está dando una importancia a la gente que no puede pagar, porque bueno, antes lo que te hacía la empresa venía y te cortaba la luz. Ahora en este momento lo principal es el usuario. Entonces, desde esta manera la empresa ha cambiado una política de Estado como para poder decir, bueno, vamos a hacer una posibilidad de hacernos cargo de algo. Es decir, la empresa está haciendo esta posibilidad, es decir, haciéndose cargo y conteniendo a la gente como para poder decirle a ver de qué manera pueden salir adelante toda esta situación que lamentablemente es muy engorrosa. Bueno, por un lado, esto de hacerse cargo del usuario y poner en primera plana, digamos, al usuario. ¿Y cuáles son los pasos siguientes a seguir de continuar esta situación o de no poder frenarla? Yo creo que, bueno, buenas tardes primero. Buenas tardes. Bueno, ustedes de público conocimiento que las autoridades a nivel provincial se han reunido con las autoridades a nivel nacional buscando alguna alternativa, sí, para tratar de volver atrás esta decisión que tomó el gobierno nacional de quita de subsidios. Lamentablemente hasta ahora no ha tenido respuestas. La Secretaría de Energía sabemos que estuvo reunido varias oportunidades, no han tenido respuestas.
Desde el lado nuestro, un poco, bueno, a partir de lo que comentaba Alberto, lo que comentaba Marcelo, nosotros vimos que este impacto también estuvo afectando a los trabajadores de la empresa provincial de energía, sobre todo a los atención al público, a los compañeros que están en el servicio. La gente, ante el desconocimiento, la falta de información, era los primeros que iba a preguntar, a veces un poco con agresividad, ofuscado, exacto. Entonces, bueno, eso nos obligó a nosotros como institución a salir a recorrer los sectores. En esa falta de información que venía a partir de esta decisión a nivel nacional, nosotros también creamos un observatorio para ir siguiendo esta evolución, cómo va a ir impactando esto, y también con la información de esos observatorios salimos a la opinión pública a explicar un poco lo que comentaba recién Alberto, y generamos, por ejemplo, esta gacetilla donde nosotros explicamos ahí el motivo principal de qué es lo que pasó acá, esta decisión, cómo impactó, para que por lo menos la gente, el usuario, sepa realmente y no vaya contra los empleados de la empresa provincial de la energía, ¿no? Esa fue una de las decisiones que nosotros tomamos. Y con respecto al observatorio, lo que estamos haciendo es ir siguiendo, no solamente en esta variable con respecto a la energía, sino en otras. Estamos viendo, por ejemplo, los medicamentos, estamos viendo el empleo, como decía Alberto, pero bueno, obviamente esta preocupación está si este modelo sigue, si este plan económico sigue, porque no le vemos que hoy estén cambiando. Creo que esto sí se va a profundizar y bueno, obligará a que en los gremios tengamos que adoptar algún otro tipo de medida, ¿no? Parece una locura lo que voy a preguntar, pero ¿dónde quedan las inversiones? Porque sabemos que hasta ahora había localidades que venían creciendo y un montón con respecto a su población, cables tendidos que quedan vetustos con el pasar de los años. ¿En qué lugar queda la inversión mientras se maneja esta tarifa? No, la inversión, el plan de inversión está garantizado para este año. O sea, al trasladarle obviamente al usuario el costo de la tarifa, la empresa va a hacer el plan de inversiones. Ajá. Obviamente, a partir del 10 de diciembre, cuando se salió o se le sacó el cepo al dólar, el dólar pasó de 10 pesos a 14 pesos. Ese impacto se va a sentir, sin dudas, sí, porque el plan de inversión estaba originalmente calculado en 100 millones de dólares a un valor del dólar de 8 pesos, por eso hablábamos de 800 millones de pesos aproximadamente. Sin dudas que se va a ver un poquitito resentido, pero se van a seguir haciendo inversiones. Uh-huh. Lo que no puede hacer la empresa, obviamente, o no está en condiciones económicas de hacer, es subsidiar desde aquí, desde la propia empresa, el costo de la tarifa eléctrica, de la energía eléctrica, el costo de la energía puro, porque no tiene capacidad realmente para hacerlo. Ha sido de una magnitud tan grande que lo explicábamos recién, ¿no? Claro, 3.800 millones de pesos en el periodo de un año es imposible para la EPE absorberlo. Y del gobierno de la provincia, cuando se lo trasladamos también al señor gobernador, él nos dijo lo mismo, y un poco lo que recién explicaba Néstor, ¿no? Se trató de hacer una reunión con Aranguren, en realidad se hizo, se trató de explicarle esta situación, si se podían rever este tipo de políticas, y la contestación fue negativa. Lo que me quedó pendiente anteriormente, en un principio se veía como una suerte de ajusticiamiento para con Buenos Aires, porque bueno, Buenos Aires pagaba muy poco y Santa Fe pagaba más. ¿Fue doblemente castigada la provincia de Santa Fe con respecto a esta medida o eso tampoco se entiende? Ahí hay un error de información histórico. El costo de la energía siempre estuvo subsidiado, por lo menos estamos hablando del gobierno anterior, ¿no? Sí. Siempre estuvo subsidiado, aproximadamente 10 años que está así la cuestión, para todos igual. Lo que ocurría en Capital Federal puntualmente, porque muchas veces decimos Buenos Aires, sí, comparamos la EPE con Buenos Aires, no es así. Buenos Aires, ¿verdad? Es Capital Federal, sí, y son dos situaciones totalmente incomparables. No se pueden comparar Edenor y Edesur con la empresa provincial de la energía. Y el primer motivo es muy sencillo. Edenor y Edesur distribuyen en un sector de superficie muy concentrado y con 600 usuarios por kilómetro cuadrado. La distribución de la empresa provincial de la energía
es territorial Sí. y tiene 11 usuarios por kilómetro cuadrado. Claro. Esa es la gran diferencia que existe en primer lugar. Ejemplo, todos los usuarios de la provincia de Santa Fe, así estemos en el extremo norte, en el extremo sur, pagamos exactamente la misma tarifa eléctrica, salvo los rurales, obviamente hay algunas tarifas diferenciales producto de la circunstancia. Pero si hablamos de un usuario residencial, un usuario del centro de Carcarañá paga exactamente lo mismo que uno del centro de Rosario, por ejemplo. Ese es un tema. Sí. Para poder hacerle llegar la energía, por ejemplo, a una localidad alejada, ahí se necesita una inversión importante. Ejemplo, una línea que iba de Ceres a Tostado, que fue, mejor dicho, de Ceres a Tostado, costó 20 millones de dólares. Y el consumo final de esa línea transportaba o servía para alimentar un consumo de 7 megavatios. Un privado retornaría de alguna manera o recuperaría esa inversión en aproximadamente 50 años. Ajá. Para que nos demos cuenta de qué significan 7 megavatios, son 4 manzanas de Capital Federal. Esa es la gran diferencia que existe. Por otro lado, Capital tenía un doble subsidio. Hubo una decisión del gobierno anterior de que en Capital Federal, por ejemplo, lo que es el valor agregado de distribución, es decir, el funcionamiento en sí de Denor y del Sur, estaba congelado. Pero el gobierno le hacía aportes para infraestructura, para salarios y para demás gastos que tenía la empresa para poder moverse. Esa es una decisión que bueno, está lejos de nuestro análisis, inclusive porque no sabemos qué la motivó, por qué se pensó de esa manera. Ese es quizás el doble subsidio que recibían las empresas distribuidoras de Capital Federal en desmedro de Santa Fe. Pero el subsidio a la energía, al costo de la energía, lo recibíamos todas las empresas del país. Ejemplo, para que quede claro, lo que hablábamos recién del sector residencial. El megavatio con subsidio para todos los residenciales costaba 31 pesos. Sí. Hoy cuesta 320 pesos. Sí. O sea, aumentó el 1000%. 1000%. Y para los industriales de más de 300 kilovatios de consumo en forma mensual, costaba 100 pesos. Subsidiada, hoy cuesta 771. Y Sí. tienen subsidio todavía. Con subsidio. Todavía Para tiene un noviembre. pedacito de subsidio, tienen. Y para noviembre podrían sufrir otro incremento tarifario. Bien. Entonces, ¿cómo tiene que proceder un industrial o un vecino frente a una boleta que no puede hacerse cargo, digamos, que no puede pagarla? ¿Qué sería lo correcto? Bueno, nosotros acá en Carcarañá, por ejemplo, hay una disposición donde primero se revé la posibilidad de que el usuario pueda llegar a pagar la luz. En este momento la empresa está dando, es decir, la boleta en 2 veces se puede abonar. Y por otra parte, bueno, la política que ha cambiado la empresa, antes a lo mejor no te cortaban la luz y el incremento de la deuda era cada vez más. Bueno, la empresa ha achicado esos costos, en donde se le da la posibilidad al usuario de poder charlar, de poder ver a ver la posibilidad que podemos para solucionar el problema. Así que digamos que el trato es directo. Frente al problema se acerca a la Sí. empresa, a la sucursal, sea quien sea, Totalmente. y desde ahí se ve caso por caso. Nosotros sí, por ahí, en este caso, nosotros acá, si no estamos en condiciones como para poder enfrentar un pedido de esa dimensión, a lo mejor con un gran usuario, en la sucursal, por ejemplo, en este caso en San Lorenzo, la gente está dispuesta a atenderlo. Bueno, la verdad que yo les quiero agradecer porque me parece que para todos ha sido bastante claro el mensaje, y es una parte que nunca se toca, desde el problema de inversión que se decía anteriormente que había y la cuestión del servicio, que la gente lo primero que hace es atacar al empleado, al que está en la calle o al que está en la administración. Así que esto me parece muy, muy importante, así que les agradezco. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes.